Reciban una cordial bienvenida a la conferencia denominada Relación Iglesia-Sociedad en América Latina a la luz del Papa Francisco. Esta actividad se realiza en coordinación con la Universidad La Salle y la Carta Internacional de la Tierra. En mesa principal nos acompaña el doctor Bernal Herrera Montero, vicerrector de docencia, y el doctor Leonardo Boff, conferencista invitado. Vamos a iniciar con las palabras de bienvenida y presentación del expositor por parte del vicerrector de docencia. Antes de proceder a hacer la presentación, voy a explicar mínimamente cómo va a ser, después de la presentación de don Leonardo, el asunto de las preguntas. Él tiene un compromiso posteriormente a este, así que va a haber igualmente un espacio más o menos como hasta las 11:30, en el cual ya después va a tener que retirarse. Las preguntas se pueden enviar por correo electrónico a la dirección docencia@ucr.ac.cr, o también se puede mediante mensajes en el Facebook de la Vicerrectoría de Docencia, en el Twitter de la Vicerrectoría de Docencia, o mensaje de texto al 83 47 33 45. Como todos ustedes comprenderán, van a haber muchísimo más preguntas que tiempo para contestar, así que habrán personas que van a tratar de, en fin, fundir, seleccionar preguntas. Entonces, si la que usted hace, pues finalmente no se le llegan a plantear, van a disculpar, pero es un asunto de tiempo. Muy bien. Doctor Leonardo Boff, invitado de honor y conferencista, autoridades, docentes y estudiantes de esta universidad, público que nos acompaña en vivo en este auditorio y en diversos países mediante transmisión en vivo. Tengan muy buenos días. Para la Universidad de Costa Rica es un placer y un privilegio que se cierre hoy con esta conferencia el ciclo de actividades que a lo largo de esta semana ha realizado en nuestro país Leonardo Boff. Para buena parte del público presente y del que nos sigue en vivo, Leonardo Boff no necesita presentación, y como además no deseo infringirles la lectura de su inmenso currículum, una práctica que a menudo acaba por soterrar al ser humano concreto, me limitaré a mencionar algunas de las principales facetas de su trayectoria. Brasileño, desde muy joven ingresó a la Orden de los Frailes Menores Franciscanos y luego de estudiar filosofía y teología en Brasil, se doctoró en ambas disciplinas en la Universidad de Múnich. Durante 22 años fue profesor de Teología Sistemática y Ecuménica en el Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, en Brasil, país donde ha sido profesor de Teología y Espiritualidad en diversos centros de estudio y universidades. También ha sido profesor visitante en universidades como la de Lisboa, Salamanca, Harvard, Basilea y Heidelberg. Es doctor honoris causa por varias universidades y ha sido galardonado con importantes premios por sus luchas en favor de la ecología, de los excluidos y oprimidos y de los derechos humanos. La lista de tales premios incluye el Premio al Sustento Bien Ganado, otorgado en Estocolmo y también conocido como el Premio Nobel Alternativo. Leonardo Boff es uno de los fundadores y principales exponentes de la teología de la liberación. En 1984, debido a las ideas expuestas en su libro Carisma y Poder, fue sometido a un proceso por parte de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces encabezada por el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. En 1985, Boff fue condenado a un año de silencio, suspensión ad divinis y depuesto de todas sus funciones editoriales y académicas en el campo religioso. En el año 1992, a punto de ser silenciado de nuevo por las autoridades de la curia romana, abandonó la orden franciscana,
Que esta política de silenciamiento dista de ser cosa del pasado, lo evidencia la condena de John Sobrino por parte de la Iglesia en el 2007. En sus diversas facetas de teólogo, filósofo, escritor, profesor y ecologista, las reflexiones de Leonardo Boff abarcan un amplio espectro de las realidades del mundo actual, y eso lo vemos reflejado en la variedad de su obra, que incluye decenas de libros y aún más numerosos ensayos. Comprometido con la supervivencia de la vida en el planeta, Boff ha venido abogando por una ética planetaria, un nuevo paradigma de convivencia entre la naturaleza y la humanidad, y planteando la necesidad de hacer de la vida y el respeto a la diversidad natural y cultural el eje central de la actividad humana. En relación con la ética planetaria que propugna, nos dice Boff, cito: hoy, como nunca antes en la historia del pensamiento, la palabra ethos, en su acepción original, ha adquirido actualidad. Ethos en griego significa morada humana, el espacio de la naturaleza que reservamos, organizamos y cuidamos para convertirlo en nuestro hábitat. Pero hoy en día, ethos no es solamente la morada en que habitamos, la ciudad en que vivimos o el país al que pertenecemos. Ethos es la casa común, el planeta Tierra. En consecuencia, necesitamos un ethos planetario. Esta nueva ética le plantea grandes desafíos a la educación, incluyendo el paso hacia un paradigma que promueva la descolonización cultural y la superación del pensamiento único, que respete y aprenda de las diversidades humanas y culturales. Insiste Boff en que de este esfuerzo, cito, podrán nacer entre nosotros los primeros brotes de otro paradigma de civilización, que tendrá como centralidad la vida, la humanidad y la tierra, la que algunos llaman también civilización biocentrada. Fin de cita. A lo largo de esta semana en Costa Rica, Leonardo Boff se ha referido a temas de la teología de la liberación, la ética planetaria y los desafíos de la educación. Desde la Universidad de Costa Rica le hemos pedido que, para concluir esta serie de actividades, nos presente sus reflexiones sobre las perspectivas de la relación Iglesia-sociedad en América Latina, en el marco de la reciente elección de la nueva cabeza del catolicismo, una religión cuya influencia es más fuerte en América Latina que en cualquier otro continente. La llegada del nuevo Papa Francisco, sus primeras acciones y el manejo mediático que les ha rodeado han despertado reacciones encontradas en el mundo. Por una parte, tenemos manifestaciones de grandes esperanzas de cambio en la Iglesia, entre ellas las de nuestro conferencista, que en una de sus columnas semanales recientes decía, cito: la Iglesia Católica podría convertirse en una instancia no autoritaria de valores universales, de los derechos humanos, los de la madre tierra y de la naturaleza, contra la cultura de consumo y a favor de una sociedad compartida, de una sobriedad compartida. La cuestión central no es la Iglesia, sino la humanidad y la civilización, que pueden desaparecer. ¿Cómo la Iglesia ayuda a preservarlas? Todo esto es posible y factible, sin renunciar en nada a la esencia de la fe cristiana. Es importante que el Papa Francisco sea un Juan XXIII del tercer mundo, un Papa bueno. Solo así podrá rescatar su credibilidad perdida y ser un faro de espiritualidad y de esperanza para todos, la fe cristiana. Pero también hay reacciones de escepticismo. Para limitarme a un único ejemplo, el periodista argentino Eduardo Ferro publicó en El País el pasado 20 de marzo un artículo donde expresa: el Papa Francisco logró en un puñado de días hacer cuerpo con una iglesia de los pobres. El ejercicio de comunicación fue perfectamente diseñado, pero para que esta iglesia sea la que él promete, antes hay que modificarla por dentro, sanear sus raíces, su sistema de gobierno, las nada virtuosas disputas de poder, los trámites maquillados del Banco del Vaticano, dijo él.
apartar a los curas pedrastas y abusadores de menores, terminar con la persecución interna contra quienes encarnan una iglesia social auténtica, una iglesia de justicia, de justos, una iglesia que ponga sus ojos en esa otra iglesia que vive en los puntos de fractura del planeta, que son tantos y crecen tanto que terminarán por hundir al ser humano, mientras las castas oligarcas y privilegiadas se salvan en el arca de las finanzas. Fin de cita. Muchas son las preguntas que surgen en estos momentos. Permítanme plantear dos de ellas. ¿Puede el Papa Francisco, aún asumiendo las mejores intenciones de su parte, cambiar significativamente el accionar colectivo de una estructura global como la Iglesia Católica, asentada a lo largo de siglos? En el caso de América Latina, si el nuevo Papa lograra revitalizar esta Iglesia, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de tal revitalización justo cuando diversas manifestaciones de la diversidad humana empezaban a lograr un mayor reconocimiento y legitimidad? Una diversidad que sabemos Bob defiende, pero que a menudo es sistemáticamente condenada por la Iglesia. Estamos entonces en una encrucijada en la que, con independencia de si se es católico o no, creyente o no, se impone una profunda reflexión sobre esta posible nueva etapa de las relaciones Iglesia Católica-sociedad, en particular en este continente, el más católico del mundo. Muy pocas personas están tan capacitadas para ayudarnos en esta tarea como Leonardo Boff, a quien en nombre de la Universidad de Costa Rica y en el mío propio le doy la más cordial bienvenida. Oigamos entonces lo que tiene que decirnos. No me gusta hablar detrás de una mesa porque es un obstáculo epistemológico. Bueno, buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer las palabras generosas del rector, y que prácticamente ha resumido lo que yo quería decir. Entonces, es una prueba que estamos bien en la misma línea. Mira, yo creo que el tema es actual, es un poco arriesgado porque no se pasaron todavía 100 días que el gobierno de presencia del Papa Francisco, por eso no tenemos la distancia suficiente para hacer un juicio más sensato, más equilibrado, pero nos ha dado señales importantes que muchas cosas van a cambiar en la Iglesia, porque Él mismo ha cambiado, no porque lo eligieron Papa, porque ha hecho cambios ya en su vida en Argentina, y a raíz de esto creo que lo eligieron Papa, porque personalmente ha hecho una opción por los pobres, vivía pobre en un apartamento pequeño, no en un palacio, cocinaba su comida, no utilizaba el coche oficial del cardenal, sino el bus, el metro, se compraba los periódicos en las esquinas, iba solo en las villas miserias para hablar con el pueblo. Entonces hay señales de una personalidad que ha tomado muy en serio la dimensión espiritual, evangélica de la vida. Yo lo conocí en 1972 en el Gran Colegio San Miguel que los jesuitas tienen ahí en Buenos Aires, en un encuentro sobre espiritualidad, y nos echó una excelente charla porque es de su especialidad, sobre espiritualidad. Y ahí decía, yo me acuerdo todavía, que la espiritualidad hoy tiene que ser una espiritualidad que abraza el mundo. Y si no abraza el mundo, no es una espiritualidad a la altura de los retos y desafíos que estamos viviendo. Pero antes de entrar
la significación que el Papa puede tener para el futuro de la Iglesia y también para las democracias de América Latina, para situar un poco el horizonte más vasto y que nos permite entender ciertos fenómenos de la Iglesia. Yo quería hacer un pequeño comentario sobre dos actitudes fundamentales, o dos modelos fundamentales de iglesia que están vigentes y que no se compaginan muy bien. Pueden articularse, pero son caminos diferentes. Primero es la visión de entender la iglesia como testimonio. La segunda, la iglesia como diálogo. Juan Pablo II y Papa Benedicto XVI entendía la iglesia como una instancia de testimonio. Tenemos el depósito de la fe, tenemos todo lo que necesitamos. La iglesia es una realidad completa, una sociedad perfecta. No necesita dialogar, es conocer el mundo porque tiene todo. Es un castillo muy bien construido, pero ahora está en ruinas ya, entonces el problema es ese. Y la tarea es como Juan Pablo II la realizaba, con la cruz, mostrando al mundo, evangelizando, anunciando, con el presupuesto de que la iglesia tiene una excepcionalidad. Ella es la única portadora de la verdad, la única intérprete legítima de la ley natural y que es la única representante de Cristo. Las demás iglesias no son iglesias, tienen solo elementos eclesiales. Eso el cardenal Ratzinger lo subrayó hasta lo absurdo en un documento de 2001, con el cual yo personalmente me hice una polémica con él, que salió después en Alemania, Streit mit dem Kardinal, una pelea con el cardenal. Porque eso era humillar a todas las demás iglesias. Con tal que los 7 obispos luteranos de Alemania, yo estaba dando clases en Heidelberg, quisieron pasar un día entero conmigo para discutir eso, porque se destruía 50 años de ecumenismo. Y eso no era posible. Pero era esa visión de una iglesia de cristiandad. Y quien lo ha trabajado muy en detalle y también mostrado sus límites fue Pablo Richard, que está aquí, en un libro clásico, yo creo clásico, porque es una investigación importante, qué tipo de relación la iglesia ha establecido con la sociedad desde la colonia hasta hoy, lo que ha irritado muchos obispos, porque mostraba ese matrimonio a veces incestuoso entre el poder religioso y poder estatal. Pero es una visión. La iglesia tiene que testimoniar el mundo. Y por eso no necesita aprender, no necesita intercambiar, porque ella tiene todo. Y además el derecho canónico define a la iglesia como una monarquía absolutista, es el canon 331, como si fuera el siglo XVII, una monarquía absolutista en la cual el Papa tiene el absoluto poder, ordinario, cotidiano, sobre toda la iglesia y sobre cada uno de los fieles. Y en algunos puntos ese poder es infalible. Si uno borra la palabra Papa y pone Dios, funciona perfectamente. Por ahí se ve que eso es demasiado, no se puede. Eso es una exageración intolerable. No hace que Jesús viniera, yo creo que iba a desaparecer en la Siberia para no tener que
aceptar ese tipo de cosas que no tiene absolutamente nada con el Evangelio. Entonces hay un modelo de iglesia de testimonio que no dialoga, critica el mundo moderno por su relatividad, por su secularismo, por su materialismo, no tiene nada que aprender, porque tiene todo. Él llama eso depositum fidei, el depósito de la fe. Hay la otra, que es del Concilio Vaticano II, especialmente de Pablo VI, dice la iglesia de diálogo. Tiene que dialogar con toda la sociedad, con el mundo. Ella enseña, pero puede aprender mucho de ese intercambio en el presupuesto que el Espíritu Santo llega antes del misionero. El Espíritu Santo está en las culturas, en la forma de amor, de solidaridad, de compasión, de bondad, y que la iglesia tiene que encontrar el Dios que está en la humanidad, porque todos son hijos y hijas de Dios. Y Dios envió su Hijo no a la iglesia, ni siquiera a los bautizados, mandó su Hijo al mundo, y nadie puede apropiarse de él y decir, es solo mío. Entonces Jesús resucitado está empapando la realidad. El primer modelo de testimonio es el Jesús crucificado fundamentalmente. Y el segundo modelo del diálogo es el Jesús resucitado, que está dentro de la humanidad, empujando en dirección de una culminancia. Es el modelo más del Espíritu, que está siempre presente dentro de los procesos históricos humanos y en cada persona, y por eso podemos escuchar, aprender, enriquecer la iglesia. El primer modelo de testimonio es un sistema cerrado. El segundo, un sistema abierto. Todos los cosmólogos, los nuevos biólogos nos dicen, los sistemas cerrados son sistemas de muerte, porque no intercambian. Entonces la iglesia no puede ser una fuente de aguas muertas, tiene que ser una fuente de aguas vivas. Una iglesia que descubre la acción de Dios en la historia, en la humanidad, y refuerza esa presencia de Dios. Y por eso el diálogo es fundamental, porque en el diálogo puede aprender muchas cosas. Entonces ese diálogo en los últimos dos papas se había terminado. Y sobre muchos temas era literalmente prohibido hablar. No solamente los teólogos, los obispos, cardenales, el tema del aborto no se podía hablar, el problema del sacerdocio de las mujeres no se podía hablar, y no se podía hablar nada de eso de los contraceptivos. Quien hablara era inmediatamente punido. Teólogo después de la cátedra, el obispo lo agarraba por la oreja. Hay que respetar el báculo del obispo. Entonces, ahora viene un papa. Entonces, eso es un pequeño esquema para entender un poco las tensiones que hay en la iglesia. Los que dialogan dan testimonio de su fe, de la resurrección de Jesús, de lo que tenemos. Y los que testimonian tienen que decir, testimoniamos a Dios y al Espíritu, pero no los tenemos como propiedad y como monopolio. Dios no está solamente en nuestras cabezas bautizadas, está en la humanidad, está en el mundo, está construyendo su reino por todas las partes. Entonces podemos articularnos, pero hay que ver cuál es el acento más importante que hay que dar hoy. Y ahí yo creo que hay que partir de eso, que no existe solo el occidente, el mundo cristiano. Estamos en una fase, una etapa nueva de la tierra y de la humanidad, que es la etapa planetaria, donde todos los pueblos se encuentran en un único lugar, que es la casa común, la tierra. Las culturas se encuentran, intercambian valores, experiencias, culturas, culinarias, y los cristianos tienen que estar presentes. Ahora en la gran cuenca del Pacífico
está el nuevo centro económico, financiero, tecnológico de la humanidad. Y me decía el cardenal de Hong Kong, somos solamente 2% de cristianos en esa parte más importante de la punta de la humanidad. Estamos absolutamente ausentes. Y tenemos que estar ahí, porque ahí se van a tomar decisiones que pueden significar vida o muerte de la humanidad, de la civilización. Entonces yo creo que ahora viene un papa de estas partes, del Gran Sur, donde están los pobres del mundo. Europa tiene solo 24% de los católicos, pero un montón de cardenales. Y por eso nos ganan siempre. En el tercer mundo están 60%. Y otros distribuidos por ahí. 60% de los católicos están en el tercer mundo. 42% en América Latina. Entonces reivindicamos por justicia más cardenales para que al votar pueda equilibrar la disputa del poder, porque antes del Espíritu Santo entrar hay una guerra entre ellos y se disputa. Pero hay siempre brechas donde el Espíritu Santo aprovecha la cuña y entra, porque es difícil de entrar ahí. Porque donde hay poder, hay disputa, y hay antipoder, y hay competencia. Y esa es la lógica del poder. Eso no cambia porque es poder religioso. Es igual a todos los poderes. Entonces, viene alguien del tercer mundo, donde son iglesias que ya no se presentan como iglesias espejo de las iglesias europeas. Son iglesias fuentes, porque han hecho ensayos de vida cristiana, de pastoral, de liturgia. Tenemos nuestros santos y nuestros mártires, todavía no canonizados, pero canonizados ya por el pueblo, como Romero, Angelelli, el del Cámara y tantos, que yo creo que ese Papa inmediatamente va a canonizar. Ya nos decía hace tiempo que hay que canonizar a Romero. Ahora que él tiene el poder, lo tiene que hacer. Entonces, la periferia de la iglesia tiene un mensaje hacia el centro, que se ha desplazado el poder eclesial. No está más en ellos, sino está en esas iglesias de la periferia, donde hay mucha vida, están creciendo, África, Asia, América Latina. Y yo sospecho que la situación interna de la iglesia estaba tan mal que los cardenales europeos se han sentido humillados y avergonzados, dicen, no, ser papa en esas circunstancias no queremos. Y han llamado a alguien de afuera del juego del poder, de los escándalos, de los crímenes. Hay criminalidad dentro de la curia. No es solamente pecados que uno confesa, ya está perdonado y sigue adelante, como suele ser entre católicos. Ahí hay crímenes que tienen que ser llevados a los tribunales. Crímenes del Banco Vaticano, donde millones de euros fueron desviados, y donde estaban implicados cardenales, arzobispos, coligados con la mafia y con los multimillonarios italianos que querían escaparse de las medidas duras del primer ministro Monti, y utilizaba el buen nombre del Banco Vaticano para enviar euros para Alemania y Estados Unidos. Pero cuando en un día fueron enviados 30 millones de euros para Alemania, el Banco Central Italiano intervino. Y era el grupo de la mafia que estaba utilizando el Banco Vaticano. Y es un banco muy raro porque las personas no tienen cuentas personales, números solo. Tener número es para facilitar el lavaje de dinero. Uno no sabe quién es el dueño.
Y ahí el Papa Benedicto XVI nombró una comisión para intervenir. Y Sodano, que está metido en eso, prohibió que el grupo de intervención actuara. Entonces el Papa, desesperado, llamó a un científico nuclear de submarinos atómicos alemanes para ser presidente del banco. No sé qué relación tiene un científico nuclear, tal vez para meter pequeñas bombas ahí. Con tal que el banco está bajo intervención y los bancos mundiales no pueden hacer ningún negocio con el Banco Vaticano. Y han cerrado todas las dependencias. Entonces ahí hay crímenes. Y bueno que Francisco sea un jesuita, porque los jesuitas son muy bien formados, son de la modernidad y son duros, tienen estrategia. Ahí no hay que ser franciscano. Franciscano es muy dulce, muy bueno, hay que comprender. No, aquí no hay que comprender nada, hay que meter la mano. Entonces yo espero mucho de ese Papa, que tendrá coraje, tendrá fuerza interior para hacer intervenciones que son fundamentales para rescatar la credibilidad de la Iglesia, porque ella no fue atacada desde afuera, sino desde dentro, desde su manera de organizarse, que ha facilitado situaciones criminales. Y con los pedófilos, mientras eran solo sacerdotes, se toleraba, se transfería, se ocultaba. Después descubrieron un montón de obispos pedófilos, y un americano articulaba todo un grupo de sacerdotes. Después descubrieron 2 cardenales pedófilos, y uno estaba listo para ir al cónclave. El Papa dijo: no venga y demítase. Imagínate, se va al cónclave un pedófilo. Y eso para los demás cardinales. Entonces es una situación grave que se vive en ese momento en la Iglesia. Nosotros tenemos que ayudarla con espíritu de una crítica positiva, deseando lo mejor, que ese Papa pueda realizar una misión realmente liberadora, que limpie, que rescata el sentido original del cristianismo, porque todo que es sano puede hacerse enfermo. Y ahora tenemos una iglesia patológica, iglesia enferma, que tiene que ser curada. Y Él tiene la posibilidad de hacerlo, desde que haga cambios fundamentales. Yo puedo imaginar como muchos bispos y cardenales están muy molestos en ese momento, porque el Papa vive extrema humildad, se despojó de todos los siglos de poder, no vivía en el Palacio Argentina, no está en la gran habitación de los papas donde siempre vivieron. No, dice: muy demasiado aquí, muy grande. Aquí cabe 300 personas. Yo quiero algo pequeño que sea todo en la mano. Ella pidió ahí un cuartito pequeño donde está trabajando. Y cuando quisieron imponer la mozzetta es ese manto que los emperadores usaban, que es llena de oro y plata, dijo el secretario: el carnaval se terminó, lleve eso. Y salió blanquito, con su hábito blanquito, haciendo una profunda veneración al pueblo, pidiendo que el pueblo de Dios lo bendiciera. ¿Qué significa esto? Da centralidad al pueblo de Dios. Después Él va a bendecir al pueblo. El domingo fue celebrar en la parroquia del Papa, que está en los límites del Vaticano con Italia. Y yo soy obispo de Roma y párroco de esa iglesia. Celebró la misa, después fue afuera a saludar a cada uno de los fieles. No fue inmediatamente a la sacristía. Él no se llama Papa, sino obispo de Roma. Y cuando pidió oraciones
al Papa emérito. No dije vamos a rezar al Papa emérito. Vamos a rezar para el obispo de Roma emérito, Joseph Ratzinger. Lo desbancó de Papa a cardenal y a obispo de Roma. Pero en broma dice que Bergoglio no es argentino. Si fuera argentino, su nombre sería Jesús II. Volvemos al tema. Ni llorar, ni reír, sino procurar entender. La frase de los filósofos. Entonces yo tengo mucha esperanza que Dios se ha compadecido de la humanidad, de la iglesia, y nos ha regalado una persona humilde, sensata, que se despoja de todos los poderes y que puede dar un rostro, que sea el rostro del siglo XXI. Y yo pienso, por mi parte, que será importante en América Latina, porque estamos viviendo en América Latina democracias que se están consolidando, democracias de cunho popular, que hacen grandes proyectos para el pueblo, de hambre cero, luz para todos, vivienda, agua, lo que hace falta al pueblo. En casi todas las repúblicas latinoamericanas tiene esa visión más bien centrada en la gran población, no a las élites. Son nuevas democracias. Y yo creo que su manera de ser y de predicar y los acentos que pone va a reforzar ese tipo de democracias. Y que será bueno para nosotros tener un Papa que pone en apuros y incomodidad la Opus Dei, comunión y liberación. Porque la base social de los dos papas anteriores eran los grupos más conservadores, más fundamentalistas, que tenían mucho poder y mucha plata, mucho dinero, y ayudaban por eso el Vaticano. Pero no tiene respuesta a los desafíos de la realidad. Y yo puedo imaginarme, como decía antes, como muchos obispos y cardenales, seguramente yo, por lo menos con los medios que tengo, voy a cobrarles. Tiene que abandonar el palacio, tiene que vivir el pacto de las catacumbas, cuando al final del concilio 30 obispos fueron a las catacumbas y han hecho un pacto de al llegar a su país, abandonar el palacio, todos los símbolos de poder, vivir en la periferia, en casas populares. Y el del Cámara abandonó un palacio maravilloso de la colonia, fue vivir en una media agua, en la parroquia, en la periferia, una pequeña sala, ahí recibía a las personas. Y otros hicieron igual. Entonces el ejemplo del Papa será un reto a muchos, para ser efectivamente sacerdotes y obispos más pobres, más humildes, no tener la ostentación, y terminar con el carnaval de Río de Janeiro que se realiza en Roma cuando desfilan los cardenales. Eso es una vergüenza. Con esa pompa que han copiado de los príncipes renacentistas y perdura hasta hoy. Y los cristianos en las bases que leen la Biblia en grupo, en Brasil hay casi 2 millones de círculos bíblicos, dicen que no es posible. Leemos el Evangelio, Jesús pobre, que no tenía una piedra donde poner su cabeza, y ahí están los príncipes de la iglesia, porque así los llama el derecho canónico, príncipes, con toda esa pompa y gloria. Digo, no es posible, muy contradictorio, no se compagina. Pero es la expresión de una iglesia de cristiandad, donde la iglesia se componía con los poderes de las élites, no del pueblo, y utilizaba los signos de poder, y vivían en palacios. Ahora es otro tiempo. Yo creo un tiempo más cercano de Jesús. Ellos vivían cerca del palacio de Herodes,
pero lejos de Belén. Ahora hay que pasar para Belén, donde está el pesebre, y no el palacio. Entonces, ese es un reto de conversión real. Para mí, conversión es dejar el centro y marcharse hacia la periferia. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde están los pobres? Donde la iglesia puede mostrar su dimensión de liberación, su dimensión de presencia, de humanidad, de reforzar a los que están débiles, de dar coraje a los pobres para que se organicen y hagan su camino. Entonces yo tengo mucha esperanza. Antes criticaba mucho a los papas, los Twitter me combaten mucho. Digo, ahora tú defiendes con todas las uñas ese papa. Digo, yo no defiendo el papa, defiendo una actitud, unos hábitos, un camino que él está inaugurando. Ese que hay que defender. Puede ser otra persona, pero es en el momento. El Papa vergüenza que ha eso hecho. Entonces, yo creo que será bueno para nuestras sociedades latinoamericanas. Y voy a decir algo que es muy polémico y no quiero suscitar más polémica, que yo sé que existe en ese país y en otras partes, también en Argentina, España, Italia, que por razones históricas de un régimen de cristiandad, donde los dos poderes marchaban juntos, Iglesia y Estado, y ahí entonces la Iglesia tiene un privilegio de ser la Iglesia, la religión oficial del Estado. Pero ese es un fósil, es un resto de un modelo de iglesia que ya no existe. Entonces yo creo que hay que aceptar que las sociedades modernas han creado la democracia, y no solamente democracia que todos pueden participar, democracias pluralistas, democracia, pluralidad, étnica, religiosa, ideológica, que todos dentro de ese espacio común pueden estar presentes. Y el Estado es laico, no laicista, que laicista niega la religión, niega todo lo que es trascendente. Laico dice eso lo siguiente: yo respeto todas las religiones, todos los movimientos espirituales, creo el espacio jurídico para que puedan situarse dentro, y todo tiene que respetar, porque hay cosas que a veces hieren las leyes públicas. Respeto todas ellas, valoro a todas, porque todas las religiones y caminos espirituales tienen una contribución civilizatoria a dar, porque predican virtudes, amor a la verdad, no ser corruptos, no ser violentos. Es una escuela de pedagogía, de educación al pueblo. Y que todos están en pie de igualdad, y que nadie puede reivindicar una excepcionalidad, sino que todos tienen su lugar y crecen juntos. Y lo importante es que dialoguen entre ellos, que haya mutuo reconocimiento, que no es difícil, porque muchas iglesias combaten a otras y tal, y otras se transforman en religiones del mercado, que hablan más al bolsillo de las personas que su corazón. Es el verdadero negocio, que es la perversión de lo religioso, porque la religión no es hecha para hacer plata. A pesar de que Ernst Bloch, ese grande pensador del principio esperanza, dice: en donde hay religión hay mucha esperanza, y dice, pero también mucha plata. Sí, porque uno es pobre, hace novenas y promesas y ofrece incluso la dentadura a la santa para curarse. Pero entonces el Estado no es contra ninguna religión, ese sería laicismo, y hubo una vez. Pero el Estado laico es el Estado que permite y aprecia todas las religiones, permite que ellas vivan. Y esa perspectiva yo creo que va a ayudar a las iglesias a encontrar su lugar. En Argentina es un problema enorme para los obispos, porque es una iglesia del Estado, el Estado paga el salario a los párrocos, a los obispos en el mismo nivel de ministros de Estado.
Entonces era difícil hacer la denuncia de las torturas. ¿Por qué? Porque pertenecían al mismo bloque histórico. Igual en España, igual en Italia. Brasil nunca hubo eso. Brasil fue desde el principio laico, y cuando vino el Papa Benedicto XVI, tuvo una reunión privada con Lula, él me lo contó, para que la iglesia tuviera algunos privilegios. Y Lula dice: santidad, yo como presidente tengo que obedecer la Constitución. La Constitución dice que el país es laico. Yo no puedo dar privilegio a ninguna religión. Respeto a todas, soy cristiano católico, pero soy presidente de un país que acoge todas las religiones. Entonces, santidad, las iglesias católicas tienen que tener su lugar dentro de la democracia. Y efectivamente así es. Intenta imponer sus leyes sobre el aborto, sobre los homoafectivos, etc. Muy bien, la democracia, en el marco democrático puede poner. Pero vamos a discutir todo eso. Y encontrar un camino, convergencias que sean buenas para la humanidad. Que no dividan, que no creen conflictos y rechazos y que son dañinos, porque Dios es Dios de unidad. Dios está por encima de todos, es Padre y Madre de todos. Entonces ahí hay que vivir una dimensión muy, digamos, ecuménica. Hace pocos días, así voy terminando, dijo un protestante: a los homoafectivos hay que condenarlos porque hacen un pecado contra Dios, está en la Escritura. Yo digo: hermano, entonces lea en Levítico 17, porque ahí se dice: si tú encuentras un hombre que se acosta con otro hombre como si fuera mujer, tú tienes que matarlo, apedrejarlo, se dice, apedrejarlo. Digo: haga eso para ver lo que te acontece. Serás un criminoso y vas a la prisión. Entonces no basta con citar la Biblia, dice. Hay que mirar los tiempos que cambian, las mentalidades, y no ser fundamentalistas. Me ha contado un sacerdote argentino que hace unos 3 meses que el cardenal Bergoglio fue consultado por una pareja de homoafectivos que querían adoptar un niño. Y él dice: ustedes aman de verdad, van a educarlos en los principios éticos y cristianos. Sí, vamos a hacerlo. Entonces, muy bien, si hay amor, si hay esa voluntad, adopte el niño. Se ve una flexibilidad en él, no es algo cerrado. ¿Por qué? Porque se mueve por razones teológicas y no meramente moralísticas. Si hay verdadero amor, y no hay por qué negar que hay amor, ahí entonces hay que respetar. Sé que es una cuestión polémica, no tengo la solución, pero tenemos que discutir eso en el espacio democrático, porque vivimos en una fase de una democracia abierta, que se enriquece en el diálogo. No tenemos que ser rígidos ni exigir de nosotros una situación de excepcionalidad, porque los papas han exagerado en la historia. Primero, el papa era sucesor del pastor, del pescador Pedro. No contentes con eso, se hicieron sucesor de Cristo. No contente con eso, a partir del papa Inocencio IV, representante de Dios. Y nunca han negado eso. En nombre de eso, los 2 papas han dividido el mundo. Una parte para España, otra parte para Portugal. Y si uno lee el texto se pone desesperado. Porque ustedes tienen el derecho de ocupar, invadir, tomar el oro, eventualmente matar, someter todos esos pueblos, porque son paganos, son musulmanes. Y eso es criminal, hay que llevarlo en el tribunal de Haia, pero ya están muertos. Pero la presuposición era esta, que ellos representaban a Dios, y eso está todavía en la cabeza de ellos. Por eso se arroga el derecho de interpretar la ley natural dentro de una comprensión absolutamente atrasada, nada científica, nada de lo que hoy se piensa en filosofía y ciencias, lo que es naturaleza, hermano. En nombre de eso opina, decide.
hay que discutir eso. La discusión va a enriquecer también la cabeza de ellos, que hay que pensar diferente en la naturaleza humana, como un sistema abierto, y el ser humano como un proyecto infinito, con 1000 capacidades de manifestarse, de revelar maneras diferentes de ser humano, y ahí aceptar eso como revelaciones posibles de dimensiones de Dios, de su infinitud, de su grandeza, de su misterio. Entonces, mirar con los ojos más místicos la realidad, descubriendo que por detrás existe una fuerza poderosa y amorosa, que es el Espíritu de Dios, que conduce la historia. Ya lo decía eso, la Pacem in Terris, que el Espíritu conduce la historia con amabilidad. Entonces, yo creo que ese Papa tendrá, porque viene de la espiritualidad, tendrá un ojo más religioso, más místico, que va a descubrir por detrás de las cosas Dios presente, actuando en todos. Y la función de los cristianos y de los papas es, ahí sí, testimoniar que Dios está en la humanidad, no solamente en la iglesia, y que hay que cultivar la veneración, el respeto, cultivar valores intangibles espirituales, como es la solidaridad, desde los últimos. Hay que calificar la solidaridad, porque los mafiosos también son solidarios entre ellos. Entonces, solidaridad desde los últimos. Cuidado con todas las cosas de la tierra, cada ser que tiene valor en sí mismo. Cuidar de nuestra propia espiritualidad, nuestra apertura hacia Dios. Si hacemos eso, seremos seres mucho más humanos, más sensibles, más abiertos a la colaboración. Y ahí sí podemos inaugurar otro tipo de civilización, donde los cristianos han ayudado con la carga, con el capital, me gusta la palabra, con el capital religioso, evangélico que tienen dentro de ellos, junto con otros caminos espirituales y otras religiones. Todo en función de alimentar la llama sagrada que está dentro de cada persona, que es la espiritualidad, que no es monopolio de las religiones, es un dato de realidad, pero que está cubierto de cenizas, de consumismo, de materialismo, y por nosotros podemos limpiar esa llama sagrada para que brille, que oriente nuestro camino, que nos haga más humanos, porque lo que Jesús quería no era crear otra religión, había muchas en el tiempo. Quería criar el hombre nuevo, la mujer nueva, que fueran más sensibles, más solidarios, con amor incondicional, incluyendo los enemigos, que fueran más humanos, más espirituales. Realizar eso es realizar el sueño de Jesús. Y un Papa Francisco, jesuita y franciscano, ternura y vigor, puede ayudarnos en esa trayectoria. Muchas gracias. Se va a abrir un periodo de preguntas que consiste en leer textualmente las enviadas al correo electrónico. La primera dice: ¿es cierto que el Papa le dio la espalda a sacerdotes y al pueblo durante la dictadura de Videla? Repito, ¿es cierto que el Papa le dio la espalda a sacerdotes y al pueblo durante la dictadura de Videla? Mira, yo creo que hay toda una discusión sobre qué actitud ha tenido el cardenal Bergoglio, el superior jesuita, durante la dictadura militar. Yo creo en dos personas de gran calidad ética.
a Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, que foi tremendamente torturado. E ele ha dado entrevistas em El Mundo, aqui, escreveu que o Papa e o Cardenal Bergoglio nunca colaborou com a ditadura. Nunca. E a outra pessoa que era ex-ministra, ex-senadora e agora é membro da Comissão dos Desaparecidos, disse: em toda a documentação que temos não aparece nenhuma vez o nome de Bergoglio. Pero Pérez Esquivel le hace uma pequena crítica. Dice que tinha que ter mais valentia, que era um pouco omisso, coisa que não era Angelelli, não era Steiner, não era Jerônimo Podestá, não era vários obispos que se levantaram, a Angelelli lo mataram incluso, pero nunca colaborou, ao revés. Ha salvado a muitos escondiéndolo em San Miguel, el gran colegio que tiene, o mandándolo al extranjero. Eu prefiro creer en eso. Participei num debate em Rio onde se analisava o livro de Verbitz, que hace as acusações, e dois argentinos que conhecem muito em detalhe disseram: aqui é um erro, aqui não se conclui, aqui não é verdade. Mas há uma disputa. Mas eu creio que o mais importante não é o passado de Bergoglio, sino el presente y el futuro de Francisco. Desde la posición social de una persona como el Papa es muy fácil mostrarse como sencillo, usar el bus, cocinar su comida, etc. Pero detrás de él y de esa apariencia hay una posición claramente cómoda, adorada, autoritaria y reaccionaria. ¿Por qué no considerar esa apariencia sencilla como una forma de manipulación al masivo pueblo católico, haciéndole creer que ahora sí habrá un cambio en la actitud de la Iglesia, tratando de recuperarse de la profunda crisis que enfrenta hoy? Yo creo que esa opinión es poner malicia en las actitudes y posiciones del Papa. Porque él ha hecho todo eso no porque lo han elegido Papa, porque lo hacía igual cuando era cardenal. Incluso el domingo pasado llamó al cartero, al que le vendía el periódico. Me pasa un email Clelia Luro, que era la ex esposa del obispo casado Jerónimo Podestá, con la cual hablaba ya 30 años, cada domingo. Ella me llama y dice: hoy, domingo de Pascua, el Papa me llama y dice: no soy amigo infiel, te llamo. Es un Papa que vive esto por su estructura, poner malicia sobre eso, que está manipulando. Algunos dicen: fue elegido para destrozar las izquierdas de América Latina. Digo: mi hermano, ahí es demasiado. Tener sospechas sí, pero ya pasar de la sospecha a afirmaciones de ese orden es demasiado contradictorio con la vida de él y con la forma como él tranquilamente está actuando de forma muy coherente, sin gran aparato, sin hacer discursos, porque el pueblo se da cuenta. Un papa que va a pagar su cuenta en el hotel y paga los $96 que debía ir, eso es algo absolutamente inaudito. Y él fue buscar ahí su maletín, sus ropas, su pijama, lo que sea, y llevarlo al Vaticano. Entonces yo creo que son señales de tal transparencia que sería mucha maldad poner sospechas sobre eso. Dice: ¿cómo se puede conciliar el hecho de ser católico y aceptar los preceptos de la Iglesia con todos los escándalos y malas acciones? ¿Se puede aceptar solo en parte? ¿Se puede ser católico y rechazar el Vaticano y lo que significa? Absolutamente. Yo creo que un católico consciente
tiene que rechazar el estilo palaciano vaticano. Yo me confieso teólogo, católico, apostólico, franciscano, no romano. Porque Roma es una visión imperial, jurídica. Entonces yo creo que hay que ser desobedientes fieles. Desobedientes a una estructura que no tiene nada que ver con el Evangelio. Fieles a la substancia fundamental de la función de un Papa, que está muy claro en el Evangelio, Lucas 22, una vez convertido, conforta, fortalece mis hermanos y hermanas en la fe. Es su misión, fortalecer, creer en eso, apoyar en eso, pero que él vive en palacios, en un Estado Vaticano. Hay que, pues, la opinión de Elder Cámara, diciéndolo a Paulo VI, vamos a entregar toda esa riqueza fantástica que la fe cristiana ha creado aquí en el Vaticano, vamos a entregarla a la ONU como beneficio a la humanidad. Y el Papa puede vivir fuera, para un espacio grande, para recibir personas. Y ahora sabemos que dos días antes de morir, Juan Pablo I reunió a los cardenales para estudiar la forma de salir del Vaticano. 2 días después apareció muerto, de forma misteriosa. Entonces yo creo, uno puede ser cristiano, ligado al Evangelio, pero un cristiano adulto, crítico, que dice, hay cosas que Ratzinger escribió como teólogo un artículo fantástico. Dice, ¿cómo debe ser la actitud de un cristiano de cara a Pedro? Dice, tiene que tener la misma actitud que Jesucristo ha tenido. Si Pedro profesa la fe y a partir de eso cambia el nombre, sobre esa fe se construye la iglesia. Y luego después, inmediatamente después, Pedro no entiende el designio de Dios, que tiene que morir, que Jesús tiene que morir, ir a Jerusalén. Lo llama Satanás, aléjate de mí. Entonces dice él, un cristiano adulto debe saber cuándo el Papa es piedra y cuándo es Satanás. Mira, es Joseph Cardinal Ratzinger. No, era solo teólogo, por eso tenía más libertad, podía decir todo eso. Pero es la actitud que debemos tener, profunda adhesión, porque es símbolo de unidad, de continuidad, y eso tiene mucho valor. Pero puede tener excesos. Para mí es un símbolo muy importante el Papa Juan XXIII, cuando le presentaron el libro grande, con todos los documentos oficiales de dogmas, el famoso Inquiridio, con la edición nueva, que el grupo de Bolonia, del Gran Centro de Estudios Eclesiásticos, le presentaron el documento crítico. Y el Papa lo puso abajo y los 2 pies encima. Los 2 pies encima. Para decir, muy bien todo eso, pero la iglesia tiene que seguir. Eso es una base, es un ladrillo. Y él puso los pies encima. Es un símbolo importantísimo. Y eso creo que es la actitud que debemos tener. De amor, de deferencia, es por la función que tiene, es un servicio a la cristiandad, pero no perder nuestro sentido evangélico de libertad. Y de vivir la libertad, como se dice en Gálatas 5:1, cristianos, Cristo nos llamó a la libertad, no aceptemos nunca el sometimiento. Tenemos que vivir esa libertad de los hijos e hijas de Dios, incluso de cara al Papa. Y Pedro se enfrentó, Pablo se enfrentó a Pedro, se pelearon ahí, después llegaron a una combinación. Entonces yo creo que tiene que ser una actitud abierta, de amor, pero no sin espíritu crítico,
que se inspira en las propias actitudes de Jesús. Finalmente, el señor vicerrector de docencia brindará las conclusiones de la conferencia. Más que conclusiones, realmente lo que quisiera es agradecerle enormemente a don Leonardo Boff por todo lo que ha venido a compartir con nosotros. Yo creo que realmente en su propia vida y en su propia persona él ha encarnado esta idea de la iglesia como diálogo y esta idea, digamos, del amor sobre otras cosas, tanto así que a pesar de haber sido procesado y condenado por la iglesia, sigue viendo una inmensa esperanza en ella. Así que realmente lo felicitamos por esa coherencia entre lo que ha dicho y lo que ha hecho a lo largo de su vida. Muchas gracias.